Muy buenos días a todos, mi nombre es Germán Gravagni y soy Health Coacher. Hoy vamos a ver por qué estás cansado todo el día. De lo primero que vamos a hablar en primera instancia es del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son todas las reacciones bioquímicas y biológicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo. El metabolismo interviene no solo en producir energía para que las células puedan vivir, sino que también se encarga de liberar toxinas del organismo, producir energía, o sea, liberarla en forma de calor, más conocido como la termogénesis, renovar tejidos viejos, es decir, tejidos que ya no se utilizan, que no son útiles para el organismo, activar la síntesis proteica. Esto no solo tiene que ver con aumentar la masa muscular, que también, sino que en niños aumenta el crecimiento y el desarrollo. Sin el metabolismo los niños no podrían desarrollarse. ¿De qué te sirve entender esto? Más que nada que no vengamos con la idea de que el metabolismo es solamente para bajar la grasa, sino que tiene que ver también con eliminar toxinas, con qué tan nuevos se renuevan nuestros tejidos. Es decir, si tenemos metabolismo lento, probablemente tengamos manos y pies fríos por la vascularización, tengamos poca renovación de tejidos, piel escamosa y en general ese tipo de síntomas que tienen que ver con un metabolismo reducido. Pero ahora, ¿cómo sé yo si tengo un metabolismo lento? En primera instancia, la mayor parte de la población mundial tiene un metabolismo lento, pero esto es relativo. Esto es relativo porque si lo comparamos con tribus actuales que están todo el día cazando y recolectando, moviéndose de un lado para el otro, tienen un metabolismo aumentado. ¿Por qué? Porque están en constante actividad física, pero no solamente por la actividad física, sino que por los alimentos que ingieren. Hoy en día, en una sociedad que ingiere agrotóxicos, toxinas, agroquímicos, organismos genéticamente modificados, hormonas, todo tipo de partículas tóxicas que vienen en los alimentos, tanto de origen animal y vegetal, nadie puede escapar de estos tipos de toxinas. Es por eso que esto reacciona con nuestro sistema inmune, sacándonos energía que se utiliza para otro tipo de reacciones. Nosotros la terminamos utilizando con nuestro sistema inmune para reducir el impacto de las toxinas que vienen en nuestros alimentos. Pero obviamente esto escapa de nuestro control. ¿Qué puedo hacer si yo estoy todo el día cansado, me cuesta bajar de peso, tengo hipotiroidismo, entre otros síntomas? En primer lugar, tenés que entender la causa. ¿Cómo es que se originó este metabolismo lento? Entre una de las causas más comunes está el hecho de hacer dietas hipocalóricas. ¿Qué significa hacer dietas hipocalóricas? Básicamente es hacer dietas que tengan poca cantidad de calorías, unas 1500, 1200, 1400, lo que sea. Esto va a reducir el metabolismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a adaptar siempre a la ingesta. Entonces, en primera causa de todas tenemos las dietas hipocalóricas. En segundo lugar tenemos un hipotiroidismo. Puede ser subclínico, que no esté diagnosticado, o puede ser un hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune de Hashimoto. En tercera causa tenemos la disbiosis microbiana, es decir, un desbalance de flora intestinal. Tiene que ver consigo una causa de metabolismo lento. ¿Por qué? Porque las bacterias de nuestro intestino están estrechamente encargadas con la generación de energía, es decir, la reabsorción de ácidos grasos de cadena corta que estas producen, entre otras. Esto va a aumentar o disminuir según la disbiosis microbiana que nosotros tengamos. Una persona con una buena flora intestinal obviamente va a tener menos tendencia a tener un metabolismo lento. Y como cuarta causa tenemos al tejido adiposo. El tejido adiposo constituye una parte muy importante en el sistema endocrino porque moviliza la energía de un lado a otro. Entonces, si nosotros tenemos mucha cantidad de tejido adiposo blanco, que es el que nosotros no queremos, que por lo general es el visible, además de impedir la movilización de nutrientes, impide la movilización de energía. Caso contrario ocurre cuando nosotros tenemos tejido adiposo pardo en alta cantidad. ¿Por qué? Porque este tejido adiposo tiene la particularidad de que tiene mucha cantidad de mitocondrias, es decir, va a liberar mucha energía, va a ser la termogénesis. Al tener mucha cantidad de mitocondrias va a producir mucho ATP, que es lo que nosotros queremos, tener un alto contenido de energía para mantenernos en nuestro peso, para mantener una buena cantidad de masa muscular, para tener un buen sistema inmune, para tener mayor expectativa de vida al fin y al cabo. Y en otras causas muy importantes está el sueño y la resistencia a la insulina. Obviamente, si tenemos un alto consumo de carbohidratos refinados o de alto índice glucémico, vamos a tener problemas con el metabolismo y vamos a tener bajadas de glucemia cuando no la deberíamos tener. Ahora, ¿cómo soluciono un problema de metabolismo lento? Es multifactorial, pero supongamos que yo quiero resolver un problema porque estoy cansado todo el día, porque me cuesta bajar de peso, porque no logro aumentar de masa muscular, porque tengo las manos frías, porque estoy cansado todo el día.
entre otras. Tenemos que entender que hay una glándula que se ubica en esta parte, que es la glándula tiroides. Esta glándula tiroides es importantísima para el correcto funcionamiento del metabolismo. ¿Por qué? Porque esta es la que regula el metabolismo basal. Si nosotros tenemos una buena glándula tiroidea, una glándula tiroidea sana, vamos a tener un metabolismo basal alto. Si nosotros atentamos con nuestra glándula tiroides con alimentos que producen inflamación, que atentan con nuestra glándula tiroides, vamos a tener un metabolismo basal bajo. Pero esto es raro. ¿Cómo vas a tener control sobre una glándula que se ubica acá? ¿Cómo hacemos? ¿Inyectamos? No. Esto se hace con la alimentación y con la suplición de diferentes minerales. La glándula tiroides produce dos hormonas esenciales, la T3 y la T4. La T4 es la forma que no es activa y necesita ser activada a T3. ¿Y qué hace? Activar la transcripción de diferentes proteínas, que lo que van a hacer es aumentar nuestro metabolismo basal. ¿Cómo hacemos para aumentar esta hormona T3? La glándula tiroidea necesita tres recursos fundamentales para construir, para sintetizar hormona tiroidea, ya sea T3 o T4. Selenio, tirosina, que es un aminoácido, y yodo. Estos dos minerales, el yodo y el selenio, son importantísimos porque sin esto no podemos sintetizar hormona tiroidea. Si tenemos una escasez de estos minerales, no podemos sintetizar hormona tiroidea y por lo tanto vamos a tener un metabolismo lento. Pero esto es muy diferente en un cuadro de hipotiroidismo. ¿Qué pasa con el cuadro de hipotiroidismo? En primer y principal tenemos que entender si hay un problema de sustrato, es decir, si nos falta tirosina, selenio o yodo, o si hay un problema de anticuerpos, es decir, una enfermedad autoinmune, si nuestros anticuerpos destruyen la glándula tiroides, que eso es muy frecuente en la enfermedad de Hashimoto. Para este último caso tenemos que cuidar las tolerancias alimentarias. ¿Qué son las tolerancias alimenticias? Son básicamente un grupo de alimentos al que nosotros somos intolerantes, sin necesidad de ser alimentos raros, sino que solamente podría ser un tomate quien a vos te dispara la glándula tiroides, pero en general son algunos cereales y algunos lácteos que atentan con nuestra glándula tiroidea en todo tipo de personas. Tanto las tolerancias alimentarias como la permeabilidad intestinal, que es algo que trae consigo alimentos, ya sea trigos o cebada, centeno, soja, maní, lácteos, un grupo de alimentos que por lo general atentan con nuestra flora intestinal, produciendo permeabilidad, dejando pasar proteínas, toxinas que no deberían estar ahí y entran en nuestro torrente sanguíneo. Entonces esto aumenta el nivel de anticuerpos que produce la degradación de la hormona tiroidea. Entonces, tanto si tenemos un problema inmune, que si nosotros lo tenemos, si lo llegamos a padecer, tendríamos que medir dos diferentes tipos de anticuerpo, la antitiroglobulina y la antitiroperoxidasa, que son dos anticuerpos esenciales si nosotros queremos medir si tenemos un problema de tiroides y si este es un problema realmente autoinmune, como si nosotros tenemos un problema de sustrato. Ahí nosotros tendríamos que medir la T3 libre, la T4 libre y la TSH. Si nosotros tenemos un problema de sustrato que simplemente no consumimos la cantidad de selenio, yodo o tirosina, esto se hace muy fácil. Simplemente se da un suplemento de 100 microgramos de selenio, 100 a 200 microgramos de yodo y 1 gramo de tirosina al día. Y obviamente hace falta mencionar la estimulación de la glándula tiroides. Por más que nosotros tengamos el sustrato, por más que nosotros no tengamos intolerancias alimenticias o no la estemos consumiendo, es muy importante activar la glándula tiroides por un factor artificial, que no es ninguna sustancia, simplemente es hacer ejercicio. Con este fácil mecanismo nosotros estamos estimulando la glándula tiroides para que produzca más T3 y T4, que es lo que nosotros queremos hacer. Hay otras muchas maneras de aumentar el metabolismo que no solamente es actuando sobre la glándula tiroides, también está la ingesta. Si nosotros tenemos un alto consumo calórico, vamos a tener un alto uso calórico. Pero si nosotros tenemos un bajo consumo calórico de unas 1200 calorías, el cuerpo se va a adaptar a la ingesta usando energéticamente solamente lo que consumimos, 1200 calorías. Por eso es que una de las causas del hipotiroidismo es hacer dietas hipocalóricas. Estas reducen la actividad de la tiroides, reducen el tejido adiposo pardo, que es el que por lo general se sobreestimula cuando tenemos una sobreingesta, cuando comemos más de 1500 calorías al menos, y esto va a aumentar el uso energético. Obviamente igual esto tiene un tope. Si nosotros consumimos 3000 calorías al día, obviamente vamos a aumentar de peso, pero también el gasto calórico va a ser mayor. Por eso en personas obesas, que por lo general tienen una sobreingesta excesiva, tienen mucha termogénesis, transpiran mucho. Caso contrario sucede cuando una persona tiene una alimentación alta en carbohidratos refinados,
que tiene grasa subcutánea y por lo general no tienen un metabolismo ultra rápido, tienen un metabolismo ultra lento. Además es muy importante que cuidemos las horas de sueño que nosotros tenemos. El sueño es esencial para aumentar el metabolismo y si no lo corregimos vamos a ver diferentes problemas que van a suceder en el aumento del metabolismo. Dormir poco se traduce en una poca reparación de tejido y también poca liberación de toxinas. Por lo tanto, va a haber una disminución del metabolismo, no va a haber energía suficiente porque no la estamos recuperando durante el sueño. Primero, tener el hábito de despertarse y acostarse la misma hora todos los días. Es un hábito muy importante que va a equilibrar nuestro ciclo circadiano. Y en segundo lugar, efectivamente, es regular el ciclo circadiano. El cuerpo está hecho para que dormamos de noche y nos despertamos de día. Si alteramos ese ciclo natural circadiano, vamos a tener un problema de sueño. Aunque el cuerpo tiende a adaptarse a un ciclo circadiano impuesto por nosotros mismos, es muy efectivo respetar los horarios naturales que tiene el día para nosotros. Ahora, a nivel de reparación entendemos que mientras más calidad de sueño tengamos, mientras mejor dormamos, más toxinas se van a liberar y más reparación de tejidos vamos a tener, por lo tanto mayor energía. Pero también hay una hormona que es esencial en el control del sueño y esta es la hormona del estrés, el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide que aumenta los niveles de glucemia en sangre. Si nosotros tenemos un alto contenido de cortisol porque dormimos poco, porque no tuvimos una buena calidad de sueño, porque además nos estresamos emocionalmente, no vamos a tener una alta energía durante el día, porque la gastamos todo durante la noche, porque no pudimos dormir la noche, porque tuvimos un alto contenido de cortisol. Entonces, regular el ciclo circadiano también tiene que ver con controlar el cortisol. También podrás entender que si el cortisol eleva los niveles de glucemia en sangre, se crea mayor cantidad de grasa y se deposita en lugares característicos, por lo general atrás de la nuca o en la espalda. Y en otros lugares tenemos hábitos extras que nosotros podamos hacer para controlar los niveles de energía, para aumentar el metabolismo basal. El hecho de hacer HIIT es un ejercicio muy importante porque este va a elevar los niveles de dopamina, adrenalina y va a aumentar muchísimo el metabolismo a corto plazo, pero muchísimo. ¿Pero qué es esto del HIIT? ¿Pero qué es esto de hacer HIIT? En primer lugar, entendamos que HIIT significa High Intensity Interval Training, que significa, en español, entrenamiento de intervalos de alta intensidad. ¿Para qué nos sirve hacer entrenamientos de intervalos en los que nosotros nos esforzamos al 100%, como me gusta llamarle a mí, al fallo cardiovascular, para aumentar el metabolismo? Porque hacer este tipo de ejercicios estimula la glándula tiroides, estimula el cortisol, pero por periodos cortos de tiempo, y estimula la termogénesis, la energía que nosotros liberamos después de haber hecho el ejercicio, después de haberlo terminado. Entonces no solamente nos quedamos con las calorías que quemamos en ese periodo en el que nosotros hacemos ese intervalo, sino que a lo largo del día vamos a consumir más cantidad de calorías. Algunas 300 calorías, dependiendo del tipo de entrenamiento. Además, como hábito, podemos tener el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una técnica en la que nosotros reducimos la ventana metabólica de los alimentos que consumimos. Por lo general, se hace un ayuno intermitente de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Esto es más que nada para las personas que tienen hipotiroidismo que no sea grave. Pero si respetamos los conceptos básicos que hay que mantener para reducir el hipotiroidismo, mantener suplidos sustratos para la producción de hormona tiroidea y reducir las intolerancias alimentarias y la permeabilidad intestinal, no nos perjudica hacer un ayuno de 16-8. Y en tercer lugar tenemos el NEAT. ¿Qué es el NEAT? Es la actividad de ejercicios no programada. Es un hábito a nivel mental, por ejemplo, hacer las compras caminando en vez de ir en auto, movernos inconscientemente. Tenemos integrado la conciencia del no sedentarismo. Es muy importante porque sin darnos cuenta, manteniendo hábitos que sería caminar, limpiar, hacer las compras caminando, por ejemplo, vamos a mantener un alto gasto energético sin ni siquiera ser conscientes de ello. Y en cuarto lugar, y no menos importante, tenemos al consumo de suplementos para aumentar el metabolismo. El hecho de tener una sociedad en la que quiere resultados inmediatos, que quiere que con una pastilla se solucione la vida, las personas recurren a suplementos que le aumenten el metabolismo para no tener fuerza de voluntad, solamente tomando una pastilla, aumentando el metabolismo, sin necesidad de ir al gimnasio, sin necesidad de hacer dieta, sin necesidad de tener hábitos sanos. Y entonces el problema está en que no entendemos que si nosotros queremos un resultado duradero y a largo plazo, tenemos que convertirnos nosotros en hábitos que nos formen esos resultados a largo plazo.